Hola amigos, bienvenidos al curso de fotografía. Mirad, si hay algo importante a la hora de aprender fotografía es hacerse una buena base. Con una buena base fotográfica seremos capaces de afrontar cualquier tema, desde el más sencillo al más complicado. Si no, siempre tendremos problemas. Es triste ver cómo buenos aficionados a la fotografía, incluso profesionales, después de tantos años todavía vienen a preguntarte cosas tan elementales. Eso es lo que pretendemos en este primer vídeo, entre otras cosas, claro está, afianzar bien los pilares que hacen posible la fotografía creativa y quitaros todas las dudas. Y para empezar, ¿qué mejor que hacerlo desde el principio? Vamos a hacer fotografía, necesitamos por lo tanto una cámara. ¿Pero qué tipo de cámara? ¿Cuál es la más apropiada? Vamos a verlo. Existen muchas cámaras fotográficas en el mercado. Pero si quieres llegar lejos en el mundo de la fotografía, independientemente que lo hagas como aficionado o profesional, no deberás buscar un modelo o marca en concreto, sino que deberás buscar una cámara cuyo funcionamiento pueda ser totalmente manual, o por lo menos que en sus funciones incorpore la de manual. Esto es importante que lo entiendas desde el principio, es la primera gran lección que tienes que aprender. La mejor cámara del mundo en automático no podrá competir jamás con todos los conocimientos fotográficos que un buen aficionado puede aplicar con su cámara en manual. Según se vaya desarrollando el curso, irás entendiéndolo poco a poco. Si nos centramos en la relación calidad-precio, hay tres tipos de cámaras con las que podrás trabajar en manual y con las que descubrirás una gran cantidad de técnicas fotográficas. La cámara reflex mecánica de 35 milímetros. La cámara reflex autofocus de 35 milímetros. La cámara compacta, digital y manual. Vamos a conocerlas un poco mejor. La cámara reflex mecánica de 35 milímetros. Es la cámara reflex de siempre. A favor, robusta y resistente, con buenos objetivos de serie. Puede funcionar sin pilas. La reparación de las averías son más baratas. Buenos sistemas de ayuda al enfoque manual. Accesorios siempre más económicos. Excelente precio en el mercado. En contra, si no se tiene práctica con ella, puede resultar lenta de manejo. La cámara reflex autofocus de 35 milímetros. Hija directa de la anterior. A favor, buena ergonomía, multitud de funciones, variedad de programas aparte del manual, buenos sistemas de medición de luz, gran cantidad de accesorios y posibilidades fotográficas. Enfoque electrónico muy rápido, autofocus. En contra, no realizan ningún tipo de función sin pilas, averías más costosas, objetivos de serie de poca calidad. La cámara digital compacta y reflex, la nueva generación. A favor, poder ver y eliminar la foto al momento, ajuste múltiple de sensibilidades de la película, balance de blancos para la fotografía de interiores, comodidad a la hora de encuadrar. En contra, poco recorrido del anillo de diafragmas, poca variedad de accesorios fotográficos, excesivo consumo de baterías, poca autonomía, aún bastante caras. Por último, un par de consejos muy importantes que deberías tener en cuenta si vas a comprar o cambiar de cámara. Si optas por la reflex mecánica, vigila que las velocidades de obturación oscilen como mínimo entre 1 y 1000 y que la montura del objetivo sea de bayoneta, no de rosca. Si te has decidido por la reflex autofocus, observa que la zapata de conexión del flash sea estándar y no de diseño específico de la marca, y también que sea capaz de ajustar manualmente la sensibilidad de la película. Si tu cámara es la digital, fíjate bien en los millones de píxeles que tiene por si algún día quieres ampliar tus fotos y que tenga zapata para flash externo, aunque subirá de precio. Sea cual sea la cámara por la que te decidas, no cometas el error de utilizar todo tu presupuesto en comprar una cámara muy cara. Aprenderás que en fotografía, además de la cámara, hay complementos muy importantes. La cámara reflex ha sido y es la favorita tanto de los fotógrafos profesionales como de los buenos aficionados a la fotografía.
no solo por la relación calidad-precio tan excelente que ofrece, sino por la gran cantidad de accesorios fotográficos que puede incorporar y que hacen de ella una cámara ideal para todas las situaciones fotográficas imaginables. Debe su nombre al sistema de visión por reflexión de espejos. La luz que entra por el objetivo transporta la imagen que quedará impresa en la película, pero antes esa imagen llega al espejo reflex situado a 45 grados en el cuerpo de la cámara y sale rebotada hacia un pentaprisma de espejos, donde de nuevo rebota hasta salir por el visor y llegar a nuestro ojo. Debido a esto, se produce un auténtico disfrute a la hora de encuadrar y ver por estas cámaras. Las cámaras digitales emplean otro sistema. Tienen una pantalla LCD donde se ve muy cómodamente la imagen, aunque a tamaño algo pequeño. Toda cámara reflex, a pesar de que parezca un bloque compacto, se separa en dos partes: cuerpo y objetivo. Al lado del objetivo encontrarás un botón. Presiónalo y manténlo presionado. Gira el objetivo hacia tu derecha, sujetándolo firmemente, y verás cómo éste se desplaza del cuerpo de la cámara. Suelta el dedo del botón y saca el objetivo. En algunas cámaras se gira hacia la izquierda. Para colocarlo otra vez, busca un punto rojo o similar en el objetivo, hazlo coincidir con otro igual en el cuerpo de la cámara y el objetivo encajará. Ojo, no lo sueltes aún. Gira el objetivo y verás cómo él solo se enrosca. Cuando lo haya hecho, oirás un clic. Es la prueba de que está bien enganchado. Hagámoslo una vez más. En las digitales no reflex, al ser cámaras compactas, cuerpo y objetivo es una única pieza. Cuando quitamos el objetivo en una cámara reflex, el espejo a 45 grados queda al descubierto. Ten mucho cuidado de no tocar con nada ese espejo, así como de no limpiarlo. Va muy finamente ajustado y cualquier presión lo desequilibraría. De la misma manera, evita tocar con los dedos la lente trasera del objetivo, pues no viene protegida y se podría rayar con facilidad. Ojo a esto que te vamos a contar. Los objetivos vienen con las lentes perfectamente pulidas de fábrica y no deben limpiarse jamás. Una persona que limpia la lente de su objetivo con asiduidad, al poco conseguirá quitarle definición y las imágenes que produzca no tendrán ya la misma nitidez. Por eso, cuando se compra un objetivo, debemos ponerle rápidamente un filtro protector. Son baratos, resistentes y no quitan luz. Lo colocaremos inmediatamente enroscándolo en el objetivo y se dejará puesto para siempre. Cuando haya que limpiar, pasaremos la bayeta sobre él, nunca sobre la superficie desnuda del objetivo. Además, nos protegerá el objetivo contra posibles golpes o rayaduras. Cada objetivo que tengamos deberá llevar un filtro protector. Esto no debéis olvidarlo. En algunas cámaras digitales, este filtro protector viene instalado delante de la lente del objetivo, aunque en caso de rayarse no podréis cambiarlo. Antes de nada, vamos a aprender a coger una cámara de fotos en la mano, por dos razones. La primera, porque con una buena sujeción, además de salvar muchas fotos en condiciones de poca luz, seréis más precisos a la hora de encuadrar, y esto es importante. Y por otro lado, por estilo propio. Tener estilo, que se vea que habéis aprendido fotografía, que conocéis cómo va este mundo, que se note que de alguna manera os dedicáis a esto. Fijaros, esto no es forma de sujetar una cámara. Este oficio tiene su estilo y vamos a aprenderlo. Aunque no lo creáis, una de las partes más importantes de la cámara es la correa. Si es bandolera, mucho mejor. Con el tiempo, vuestras cervicales os lo agradecerán. O bien al cuello o bien al brazo, siempre que la cojamos la tenemos que tener bien sujeta de cualquiera de estas dos formas. Os ahorraréis más de un disgusto. La correa es el cinturón de seguridad de la cámara. El cuerpo de la mano debe ir al cuerpo de la cámara y los dedos al objetivo. En la toma vertical, de la misma manera, giraremos un poco la cámara y de nuevo el cuerpo irá al cuerpo y los dedos de nuevo al objetivo, con firmeza. Así es como se coge una cámara en vertical. Otra cosa importante es cómo llevar el ojo al visor. Si hacéis esto, que es lo que hace la gente inexperta, no sabréis nunca exactamente todo lo que entra en la foto, sencillamente porque no lo podéis ver.
La nariz pega en la cámara y no deja acercarse al ojo. Hay que ladear un poco la cara y apoyar la cámara en el pómulo. Así el ojo no tendrá problemas para llegar al visor y ver la escena en su totalidad. A la hora de disparar también hay que prestar atención. Si colocáis el dedo en horizontal sobre el disparador, tenderéis a mover la cámara con el peligro que ello supone. Si en cambio colocáis el dedo lo más vertical posible, solo tocaréis el disparador a la hora de hacer la foto y la cámara vibrará menos. Al principio tal vez te sientas un poco extraño, pero en cuanto te acostumbres, verás cómo haces todo esto con facilidad. Si adelantáis un pie sobre el otro a la hora de posicionaros, tendréis más estabilidad y esto la cámara también lo notará. Una de las cosas más sencillas y más importantes a la hora de realizar una foto es la de enfocar bien la imagen, es decir, conseguir que esa zona en la que habíamos dirigido toda nuestra atención aparezca con la máxima nitidez posible, con la máxima definición. Es el primer gran paso para el éxito de una fotografía. En una cámara esto se consigue manipulando el anillo de enfoque. El anillo de enfoque es otro mando importante del objetivo. Al accionarlo verás cómo la imagen se enfoca y desenfoca. En algunos, una vez realizado el enfoque de un objeto en la escena, podemos ver la distancia aproximada en metros y pies a la que nos encontramos de ese objeto. Hay objetivos en los que el anillo de enfoque no trae esta información. Lo que sí debe aparecer en todos es la distancia mínima de enfoque, o bien en alguna parte del objetivo dando dicha distancia en metros y pies directamente, o bien en la escala de distancias buscando la más pequeña. Todos los objetivos la tienen, si la transgredimos no podremos enfocar. Aquí la cámara funciona igual que el ojo humano. En las reflex mecánicas el enfoque se realiza a mano, aunque estas cámaras tienen buenos sistemas de ayuda para enfocar, como la lente partida de Fresnel. Este mecanismo rompe la imagen en dos y cuando es recompuesta por el mando de enfoque tenemos la garantía de que el enfoque ha sido preciso. Mientras que las autofocus y digitales puede hacerse a mano o con el sistema de enfoque automático denominado autofocus. Seleccionando un punto de enfoque en nuestra pantalla y accionando el disparador a la mitad, la imagen se halla perfectamente enfocada al momento. Un rayo infrarrojo es el responsable de este milagro. Pero a veces el autofoco, además de ser un poco ruidoso, también falla. Sobre cristales, espejos o verjas, por ejemplo, se puede volver loco y ser incapaz de enfocar. Será el momento de agudizar la vista y cambiar el interruptor del objetivo a manual. En algún lado del objetivo tendrá esta opción. Ojo a esto, una cosa es enfoque manual y otra función manual de la cámara. Uno puede tener la cámara en manual y utilizar el autofocus para enfocar, o tener la cámara en automático y enfocar manualmente. Son dos cosas totalmente independientes una de la otra. Un consejo, nunca fuerces el mando de enfoque con la opción autofocus colocada. Podrías provocar una avería importante en tu objetivo. Lo mejor es desconectarlo cuando no lo uses o cuando guardes la cámara. Ahora podrás accionarlo sin peligro. Con una cámara manual no habrá por qué sacarlo todo enfocado, sino que podremos enfocar más unas zonas que otras y así destacarlas sobre el resto, poniendo de manifiesto toda nuestra creatividad. Para enfocar una escena giraremos con tacto y suavidad el mando de enfoque. Cuidado, esto no es enfocar. Enfocar es esto, moviendo el anillo con suavidad. Si tenemos una cámara reflex mecánica, estamos obligados a hacerlo de forma manual. El autofoco tiene la posibilidad de enfocar a diferentes puntos de la escena o mejor aún de bloquear el enfoque. Observa esta escena. Si pulsamos el autofoco y luego lo liberamos, enfocará al fondo y la persona podrá aparecer desenfocada. Sin embargo, si mueves la cámara y enfocas de nuevo a la persona pulsando el disparador a la mitad y sin levantar el dedo, después giras la cámara y reencuadras la escena, solo tendrás que hundir hasta el final el disparador y la foto se realizará con la persona perfectamente enfocada. Esta sencilla técnica llamada bloqueo del enfoque nos asegurará tener nítido aquello que más nos importa en la fotografía. Utilizando el enfoque manual también podemos hacer esta técnica de la misma manera. Aquí no habrá que apretar ningún botón. Enfocando a la persona, giraremos la cámara y haremos la foto sin problemas.
Ten siempre muy claro que en una fotografía deberás efectuar el enfoque siempre sobre lo que más te importe. Esta es una norma sencilla pero muy práctica que nunca deberás olvidar. Vamos a centrarnos primero en el objetivo. En la zona frontal o en el dorso, según el fabricante, encontrarás uno o dos números seguidos de un guión y una distancia en milímetros. 24-70 milímetros o 28 milímetros, por ejemplo. Esa es la distancia focal de tu objetivo, denominada en el argot fotográfico la focal. Si tienes dos números, tendrás lo que se llama un objetivo zoom o de focal variable. Y si tienes uno solo, tendrás un objetivo denominado de focal fija. Si tienes dos números marcados, deberás buscar un anillo en el objetivo llamado el anillo del zoom, que girará en círculo y tendrá en su dorso marcado el primero de esos números, los intermedios y el número final. Gíralo y a la vez, mientras lo haces, mira a través del visor de tu cámara y verás cómo cambia el encuadre. Según el número donde lo pongas, los objetos también se acercarán y se alejarán. En las cámaras digitales, la focal del objetivo se define de otra forma. Por ejemplo, si aparece en la nomenclatura zoom 8x, quiere decir que el objetivo tiene desde 1x hasta 8x, es decir, desde 35 milímetros, 1x en digital, hasta 280 milímetros aproximadamente. 280 es el resultado de multiplicar 35 por 8. El anillo del zoom de las digitales se mueve de forma electrónica desde el cuerpo de la cámara. Otra información importantísima es la que se refiere a la luminosidad de nuestro objetivo, es decir, a la capacidad que tiene de meter luz a la cámara. Viene expresada de la siguiente forma. Si tienes objetivo zoom, puedes tener algo así. 1, 2 puntos, 3,3-5,6. Si tienes objetivo de focal fija, puedes tener algo así. 1, 2 puntos, 2,8. En estas numeraciones, si lo has observado, siempre aparece el 1 a la izquierda seguido de 2 puntos. Ese 1 representa la mayor capacidad de meter luz que puede tener un objetivo, y frente a él, tras los 2 puntos, verás la capacidad de meter luz que tiene el tuyo. Contra más pequeño sea el número, es decir, cuanto más se acerque al 1, más luminoso será, más capacidad de meter luz tendrá. Si tienes un objetivo de focal variable o zoom, lo mismo que tienes varias focales, tendrás también varios valores de luminosidad para cada una de esas focales. Si tienes un 24-70 milímetros, puede que tengas también 1, 2 puntos, 3,3-5,6. Para el objetivo de 24 milímetros tendrás un valor de luminosidad de 3,3, mientras que para el 70 milímetros será de 5,6. Para las demás focales, valores intermedios. Los objetivos de focal fija solo tienen un valor de luminosidad, ya que solo tienen una focal, pero observa que ese valor se aproxima más al 1. Eso quiere decir que estos objetivos son más luminosos que los de focal variable, y que por lo tanto tienen más capacidad de meter luz a la cámara que los anteriores. En las cámaras digitales, el tema de la luminosidad del objetivo funciona igual que en la reflex. Muchos objetivos incorporan también en su dorso el anillo de los diafragmas, o llamado también el anillo de las aberturas. Lo distinguiremos por unos números que hay en su montura y porque al girarlo produce un pequeño claqueo. Este anillo es una de las piezas claves de la cámara fotográfica, y decimos de la cámara porque en muchos modelos, aunque se encuentra en el objetivo, se maneja desde el cuerpo de la cámara. Se gira una rueda y al momento comienzan a aparecer los números F o diafragmas, que es como se les denomina a estos números. Con este anillo regularemos la entrada de luz. Según el número que coloquemos, pasará más o menos luz a la cámara. En las digitales, el anillo de diafragmas funciona de forma similar y se regula desde el cuerpo, como en la reflex autofocus. Junto a esto se encuentran otros números que formarán parte de otra pieza clave de nuestra cámara. Nos referimos a la ruleta de velocidades de obturación. Lo normal es que estos números vayan desde valores que son segundos enteros, los distinguiremos por las comas que aparecen a su derecha, o por ir seguidos de la letra S,
hasta fracciones de segundo que pueden llegar a 2000 o 4000, por ejemplo. No debes confundir nunca estos valores con los valores del anillo del diafragma. Observa que estos números son mucho más pequeños, aunque ten cuidado porque en algún momento pueden ser muy similares. La ruleta de velocidades va ligada a otra pieza importante, el obturador. Abre el cuerpo de la cámara, ojo, siempre y cuando no tenga rollo puesto, y observa esa cortinilla negra que tienes ahí. Cuidado, no te entren tentaciones, no se te ocurra tocarla ni de broma. Estamos ante otro mecanismo muy finamente equilibrado y cualquier presión, sobre todo si es reiterada, lo desequilibraría. Observa su funcionamiento. Para ello coloca el valor 1 en la ruleta de velocidades y aprieta el disparador. Esa cortinilla ha permanecido abierta un segundo entero. Pongamos otro valor, 4. Ahora en cambio se ha cerrado antes. Ahí lo tienes, con esa ruleta vas a controlar el tiempo exacto que esa cortinilla va a estar abierta. Vas a regular por lo tanto el paso de la luz a la película fotográfica, puesto que ésta va a estar siempre ahí, detrás del obturador, esperando a recibir la imagen. En las cámaras reflex mecánicas esto es exactamente igual, aunque la ruleta de las velocidades es un poquito más rudimentaria. Las cámaras digitales, aunque emplean un proceso diferente, al final todo viene a resultar muy similar, pues utilizan las mismas velocidades de obturación que las cámaras reflex convencionales. Estas cámaras están continuamente dejando pasar luz y por lo tanto la imagen, cuando disparas la foto, esta queda grabada, asemejándose mucho el proceso al de la cámara de vídeo. Lo que viene ahora es probablemente la clase de fotografía más importante que recibiréis jamás. Manejo de cámara totalmente manual. Sé que muchos de vosotros y de vosotras lleváis mucho tiempo tratando de hacer esto como es debido. Si lo que vamos a contar os entiende, no tendréis ya límites en fotografía, será cuestión de tiempo. Si no, más vale que os dediquéis a otra cosa. Nunca avanzaréis en este mundo. Es como querer ser ciclista. Lo primero es aprender a andar en bici. Aquí ocurre algo parecido. Vamos a verlo, ya veréis qué interesantes. La luz es la base de la fotografía, no solo porque nos permite ver los objetos, sino porque transporta la imagen a la película a través del objetivo. Podéis tener una fotografía muy bien compuesta y muy bien encuadrada, pero si está mal de luz no tendréis nada. La fotografía perderá automáticamente todo su encanto y se eclipsará todo lo demás. De todos los elementos que baraja el fotógrafo para crear una imagen, es sin duda la luz el más determinante, aquel con el que más nos gusta jugar y con el que se pueden conseguir los resultados más espectaculares. Todas las cámaras fotográficas tienen en su interior un aparato llamado el fotómetro. El fotómetro, o llamado también exposímetro, es una pieza importantísima de la cámara cuya función es medir la luz de la escena. Aunque en algunas cámaras aparece en la pantalla LCD, en la mayoría se visualiza perfectamente mirando a través del visor de la cámara mientras pulsamos el disparador a la mitad para que se ponga en funcionamiento. La mayoría de las cámaras utilizan el fotómetro numérico. Este consta de unos números en positivo a un lado, +1, +2, y otros negativos al otro lado, -1, -2. En medio aparece un 0 o una señal que marca la separación entre ambos. Debajo un diminuto cuadradito recorrerá la escena, o quizás un grupo de ellos señalizando un valor hacia el más, el 0 o el menos. El fotómetro de una cámara se regula manipulando el anillo del diafragma y la ruleta de velocidades de obturación, con la cámara en funcionamiento manual, por supuesto. Si al mover cualquiera de estos dos mandos el cuadradito se desplaza hacia el más, la foto que hagamos en ese momento saldrá sobreexpuesta, es decir, con demasiada luz. En el argot fotográfico diremos quemada. Has dejado entrar demasiada luz a la película y debido a esto la imagen aparece con ese tono blanquecino. La reproducción de los objetos y de los colores es pésima, todo tiene demasiada luz. Si en cambio el cuadradito se va hacia el menos, la foto quedará oscura. En el argot fotográfico diremos corta.
No has dejado que pase la suficiente luz y por lo tanto los colores están muy apagados y los objetos apenas se ven. A la foto le falta luz. Pero si moviendo la ruleta de velocidades de obturación y el anillo de diafragmas, o bien uno solo o bien los dos alternativamente, logras que el cuadradito se sitúe debajo del cero, la foto estará perfecta de luz. La reproducción de los colores y de los objetos será la idónea y la fotografía se contemplará con mucho agrado, además de ser retrato fiel de lo que veía nuestro ojo. A esto se le llama medir la luz de la escena, o como decimos los fotógrafos, ajustar la exposición. Y es que tienes que tener muy claro que estos aparatos lo que hacen es llevar luz a la película, luego tú tendrás que regularlos bien si quieres que la foto te salga correcta. De momento debéis pensar que el fotómetro es infalible, por lo tanto si queréis una foto bien hecha deberéis de ajustarlo al cero, es decir, a la mitad. Más adelante veremos cómo en algunas ocasiones tendremos que ayudarle. Vamos a aprender a hacer esto con sentido y por supuesto de una manera mucho más rápida. El obturador de una cámara se manipula por medio de las velocidades de obturación. Aquí tenemos la relación de velocidades de obturación más habitual. Lo normal es que tu cámara tenga la mayoría de ellas, incluso algunas más. La mayoría de estas velocidades son fracciones de segundo e indican el tiempo que el obturador permanece abierto dejando pasar luz a la película. Si colocas la velocidad de 2000, el obturador, al disparar la foto, permanecerá abierto un 2000avo de segundo. Si colocas 60, lo hará durante un 60avo de segundo. Si colocas 2, lo hará durante medio segundo. Y si colocas 1, permanecerá abierta un segundo entero. Y al final de estas velocidades aparecerá una B mayúscula o la palabra bulb. Si pones esta velocidad y disparas la foto, el obturador permanecerá abierto mientras mantengas el dedo presionando el disparador. Solo cuando lo levantes se cerrará, metiendo de esta forma gran cantidad de luz a la película. Lo utilizaremos en situación de luz muy escasa como temas nocturnos y demás. También debes saber que si fotografías a una velocidad de 30 o inferior, es muy recomendable colocar la cámara en un trípode para evitar que la foto te pueda salir movida. Vamos a hacer lo siguiente. A las velocidades entre 2000 o superior y 60 las vamos a llamar velocidades rápidas de obturación. El obturador al cerrarse muy rápido deja pasar poca luz. Y a las velocidades entre 30 y B o bulb las llamaremos velocidades lentas de obturación. El obturador tarda más en cerrarse y por lo tanto pasará más luz a la película. Vamos a comprobarlo. 500 es una velocidad de obturación rápida, porque hace cerrar muy rápido el obturador, y por lo tanto pasa poca luz a la película. En cambio 2 es una velocidad muy lenta, porque el obturador tarda más tiempo en cerrarse y por lo tanto pasará más luz a la película fotográfica. Imaginar que tenemos colocada la velocidad 60, y cojo y muevo la ruleta hasta la 2. ¿Qué habré hecho? ¿Meter o quitar luz? Hemos metido más luz, puesto que con esta velocidad el obturador tarda más en cerrarse y por lo tanto deja pasar más luz. Ahora suponer que volvemos a poner 60 y colocamos la ruleta en 500. Ahora he colocado una velocidad más rápida que la anterior, por lo tanto al cerrarse el obturador más rápido he quitado luz. Las cámaras autofocus y digitales tienen lo que se llama velocidades intermedias, que serán todas las que aparezcan entre las que llamaríamos las elementales. Estas velocidades no os deben confundir, lo que en verdad hacen es ajustar más finamente la luz, por lo que no es malo que estén allí. De todas formas, las tengas o no, lo que te tiene que quedar muy claro es que yo cada vez que pongo una o varias velocidades más rápidas de las que tenía, le estoy quitando luz a mi fotografía. Y cada vez que pongo una o varias más lentas, le estoy metiendo más luz a mi fotografía. Vamos ahora con los diafragmas.
El diafragma es un mecanismo metálico que se abre y se cierra cuando movemos un anillo que lleva en su dorso, llamado el anillo del diafragma. Si tienes un objetivo manual no autofocus, podrás comprobarlo perfectamente. El diafragma se manipula entonces por medio del anillo del diafragma, es decir, por medio de los llamados números F, que son los números que se encuentran en dicho anillo. Vamos a ver cuál es la escala más habitual de números F. Cada número F corresponderá a una abertura diferente del diafragma. El principal problema para la gente que empieza en fotografía es asimilar que contra mayor es el número F, curiosamente menor es la abertura del diafragma. Y al contrario, cuanto menor el número F, mayor la abertura, siempre al revés. Esto es importante que trates de memorizarlo desde el principio, porque te evitará muchas confusiones. Vamos a hacer estos círculos para ayudarte. A número menor, abertura mayor, y a número mayor, menor abertura. A continuación, haremos lo mismo que con las velocidades. Desde 5,6 hasta 22 o superior los llamaremos números F o diafragmas cerrados, porque dejan pasar poca luz. Y de 4 hasta 1, números F abiertos, porque dejan pasar mucha luz. Y de nuevo volveremos a jugar de la misma forma que lo hicimos con las velocidades. Si estoy en 8 y paso a 1.4, ¿qué habré hecho? ¿Meter o quitar luz? He metido más luz, ¿verdad? Porque el diafragma 1.4 es mucho más abierto que el 8 y por lo tanto dejará pasar más luz a mi cámara. Y si pongo 4 y paso a 16, lógicamente habré quitado luz, pues tenía colocado un diafragma y he puesto otro más cerrado. Aquí también podemos encontrarnos, sobre todo en cámaras autofocus y digitales, con más diafragmas. No son diafragmas oficiales, sino intermedios, igual que ocurría con las velocidades. Por lo tanto, con los diafragmas ocurre igual que con las velocidades. Cada vez que tengo un diafragma y pongo otro de número mayor, estoy quitando luz. Cuidado, recuerda que a número mayor, abertura más pequeña. Y cada vez que tengo un diafragma y pongo uno de número menor, estoy metiendo luz. Ojo a esto que te vamos a decir, muy atento. Me da igual meter luz por la velocidad que por el diafragma. Es lo mismo. La luz que metas o quites por el diafragma tiene el mismo valor, repito, el mismo valor que la luz que metas o quites por la velocidad. Con todo esto que acabas de aprender, verás cómo ahora regular la luz de tus fotos, es decir, ajustar la exposición en una cámara manual, es mucho más rápido. Vamos a hacerlo juntos. Tenemos una imagen que nos gusta, la encuadramos y lo primero, sin mover nada, pulsamos el disparador a la mitad para ver qué nos dice el fotómetro. Si va hacia el más, te estará diciendo que entra demasiada luz en tu cámara, y si se va al menos, que entra poca. Vamos a ver entonces hacia dónde se va el fotómetro. Parece que hacia el más. Eso quiere decir que va a pasar demasiada luz a tu película. El segundo paso es observar la combinación que tenemos colocada en la cámara de velocidad y diafragma. Observa, así es como se escribe, una F delante del diafragma que tengas y una V delante de la velocidad. Si con esta combinación el fotómetro te dice que entra demasiada luz, tendrás por lo tanto que quitarle luz. ¿Por dónde? Me da igual, puedes quitarle luz por la velocidad o el diafragma, es lo mismo, recuerda que te lo acabamos de decir. Vamos a hacerlo por la velocidad. Si estás en 250 y quieres quitarle luz, ¿qué velocidad pondrás? Más rápida, claro que sí. Adelante. ¿Que no es suficiente con 500? Pues continúa hasta que te dé bien el fotómetro. Ya está, la muesca aparece bajo el cero. El fotómetro te da paso para hacer la foto. Ahí lo tienes, la foto perfecta de luz. Repitamos la operación de nuevo. Ahora vamos a quitar luz por el diafragma. Estás en 5,6. Si quieres quitar luz, ¿qué harás?
Efectivamente, a mayor número F, menor paso de luz. Aquí lo tienes. Has pasado de 5,6 a 11. Has quitado luz por el diafragma para ajustar la exposición. Y el fotómetro, al igual que antes, te da bien. Puedes hacer la foto bien tranquilo. Con cualquiera de las dos exposiciones tendrás una foto correcta de luz. No pierdas ni un momento. Coge la cámara, aunque sea sin rollo, no lo necesitas ahora. Estés donde estés, en tu habitación, en la sala, en la cocina, encuadra diferentes sitios y mide la luz. Equilibra el fotómetro, ajusta la exposición, practica para cuando luego vayas a la calle. Es importante afianzar bien todo esto que estamos aprendiendo antes de seguir avanzando, porque todavía no hemos acabado este importantísimo capítulo. Acabamos de aprender que con los diafragmas y las velocidades de obturación regulamos el paso de luz a la película siempre bajo la supervisión de nuestro fotómetro. Pero resulta que esta función no es la única que pueden realizar estos aparatos. Además de ayudar a ajustar la exposición, estos aparatos realizan una segunda función que es la de crear efectos fotográficos. La primera ya la hemos aprendido, vamos ahora a conocer la segunda. Si voy a fotografiar una escena donde se produce un movimiento y coloco una velocidad de obturación rápida, es decir, de 60 para arriba, ¿recuerdas? Automáticamente congelaré ese movimiento. El motivo aparecerá en la escena totalmente estático, a pesar de encontrarse realizando un movimiento. Al regular una velocidad rápida, el obturador se cierra muy rápido y capta la escena en un momento muy exacto, apareciendo el objeto estático. El ojo humano es incapaz de captar la postura de esta persona en el momento del salto porque todo va muy deprisa y no puede retener esa fase del movimiento en la retina, pero la cámara sí que puede. Las velocidades de obturación rápidas nos permiten contemplar las diferentes fases del movimiento con total nitidez. Suelen resultar muy espectaculares cuando se aplican sobre determinados objetos en movimiento. Pero si yo en vez de colocar una velocidad rápida, coloco una velocidad de obturación lenta, el obturador de mi cámara al permanecer más tiempo abierto no congela la imagen, sino que la muestra desplazada, creando una fuerte sensación de movimiento, transmitiendo muy bien la sensación de que lo que ves en la fotografía parece estar moviéndose, cuando todos sabemos que tenemos delante una imagen estática. Con las velocidades de obturación lentas obtenemos sorprendentes efectos, pues contra más lenta sea la velocidad, más curiosa puede llegar a ser la imagen, ya que la sensación de desplazamiento se agudiza más al haber dejado el obturador más tiempo abierto. La interpretación del movimiento por medio de las velocidades de obturación lentas es uno de los grandes temas de la fotografía que deberás desde este momento tener muy presente y practicarlo siempre que puedas. Podrás lograr transmitir perfectamente la sensación de movimiento en una imagen, como en esta cascada de agua que vemos discurriendo por este riachuelo, hasta sorprendentes efectos si utilizas velocidades más lentas, como esta fuente que más que agua parece el velo de una novia. El único inconveniente, si se puede llamar así, es que la mayoría de estas fotos deberás hacerlas en trípode. En una foto con sensación de movimiento se verá movido solo lo que aparece en movimiento, mientras que en una foto movida todo aparecerá movido, incluso lo que aparecía estático en la escena. Vamos a hacerlo juntos. Tenemos una escena donde se está produciendo un movimiento y decidimos que queremos congelar esa imagen. Para ello lo primero que hacemos es colocar una velocidad de obturación rápida. Encuadramos, enfocamos y disparamos. ¿Qué ha ocurrido? La foto está oscura, está subexpuesta. El efecto de congelar la imagen parece que sí lo hemos conseguido, pero la foto está fatal de luz. Mira lo que ha ocurrido. Hemos olvidado aplicar la primera función que estudiamos, la de medir la luz. Observa cómo está el fotómetro, se va hacia el menos. Lógicamente, la foto nos ha salido oscura. Vamos a repetir la foto. Mira lo que hacemos ahora. Primero elijo el efecto para mi foto. Quiero congelar el movimiento. Coloco por lo tanto una velocidad de obturación rápida, igual que antes, pero después la luz la ajusto por el diafragma. ¿Qué me dice el fotómetro? ¿Que hay poca luz? Pues pongo diafragmas más abiertos para que pase más luz. Mira, ahora está bien. Hagamos la foto.
Fíjate, eso ya es otra cosa. Has conseguido de nuevo el efecto, pero al haber ajustado también la exposición, la imagen ahora está bien de luz. Vamos a repetirlo cambiando el efecto fotográfico. Ahora decidimos hacer un efecto de sensación de movimiento. Para ello lo primero colocamos una velocidad de obturación lenta, ¿te acuerdas? De 30 para abajo. Ponemos 8, por ejemplo. Ojo, queremos sensación de movimiento, no fotomovida, así que colocamos la cámara en trípode. Lo primero es asegurar el efecto que deseamos, ya lo hemos hecho. Lo segundo, medir la luz, y de nuevo la ajustaremos por el diafragma, pues este no se utiliza para conseguir efectos de movimiento. Mira, ¿hacia dónde se va el fotómetro? Hacia el más. Coloca entonces diafragmas más cerrados que dejarán pasar menos luz y el fotómetro se equilibrará. Ahí lo tenemos, ya puedes disparar la foto. Mira, el efecto conseguido y la foto bien de luz. Esto ya es otra cosa, ¿verdad? Recuerda entonces que con las velocidades de obturación no solo mides la luz de la escena, sino que también puedes conseguir dos efectos fotográficos muy interesantes. La congelación de un movimiento si pones velocidades rápidas y el efecto de sensación de movimiento si pones velocidades lentas. Vamos ahora a centrarnos en los diafragmas. Los diafragmas, al igual que las velocidades, no solo sirven para regular el paso de luz. Si yo tengo un objeto en la escena y tras enfocarle coloco un diafragma abierto en mi cámara, automáticamente saldrá nítido en mi fotografía y los primeros planos si aparecen, así como el fondo que hay detrás de él, saldrán desenfocados, creando lo que llamamos un enfoque selectivo. El enfoque selectivo es uno de los efectos fotográficos más interesantes que se pueden hacer y sin duda uno de los preferidos por la mayoría de los fotógrafos y fotógrafas. Con el enfoque selectivo enfocamos selectivamente a una parte de la escena y obligamos a que la persona que vea nuestra foto centre su atención en esa parte concreta que nosotros hemos seleccionado, dejando en segundo término todo lo demás. El ojo busca lo nítido. Si intenta mirar fuera de esa zona, de todas saldrá rebotado hacia lo que ve bien definido. En una imagen emborronada no hay demasiado interés y el ojo lo sabe. Esto ofrece muchas posibilidades creativas al fotógrafo. Pueden ir varias personas a fotografiar a un mismo lugar y con la técnica del enfoque selectivo cada uno se traerá una foto diferente. En esa fotografía estará puesta su capacidad creativa y su visión personal y única de la escena. Con los enfoques selectivos evitamos caer en las fotos del aficionado sin apenas conocimientos que se limita siempre a reflejar con su cámara lo mismo que ve con el ojo. Prácticamente toda la escena enfocada, perdiéndose de esta forma un abanico de posibilidades creativas enorme. Además, con esta técnica, al producir siempre una zona nítida enfrentada a otra desenfocada, creamos un contraste visual constante que dará mucha fuerza a nuestras imágenes. A la hora de hacer un enfoque selectivo, no solo hay que colocar un diafragma abierto en nuestra cámara, sino que hay otra cosa más importante aún. Para hacer un buen enfoque selectivo, es imprescindible acercarse al punto de enfoque. Por mucho que abras el diafragma, si estás lejos del sujeto, nunca conseguirás un enfoque selectivo. En cambio, si estás muy cerca, no necesitarás abrir en exceso el diafragma para lograr un buen enfoque selectivo. Otro elemento determinante que hay que tener en cuenta a la hora de hacer un enfoque selectivo es la focal de nuestro objetivo. Los objetivos de gran focal, 70 mm en adelante, son propensos a realizar buenos enfoques selectivos. Estando próximos al punto de enfoque, un objetivo de gran focal, sin necesidad de abrir mucho el diafragma, dará un buen enfoque selectivo. Contra mayor sea la focal, menos tendrás que abrir el diafragma para lograr un enfoque selectivo. Pero si nos alejamos mucho del motivo, el objetivo de focal grande tampoco será capaz de darnos un enfoque selectivo. Por lo que de nuevo volvemos al elemento más determinante a la hora de hacer un buen enfoque selectivo, la proximidad al punto de enfoque. Sin embargo, si enfocamos sobre un objeto y colocamos un diafragma cerrado, obtendré un efecto fotográfico nuevo que nada tiene que ver con el enfoque selectivo. Obtendré lo que en fotografía denominamos como el efecto de profundidad de campo. El sujeto y todo lo que le acompaña en la imagen aparecerá nítido, perfectamente definido.
Este efecto fotográfico puede resultar también muy creativo si se sabe jugar con él, sobre todo en fotografía de paisajes y de grandes espacios donde se necesita captar mucha información para mostrar algo. Atención a esto. Si colocamos una focal pequeña, 35 mm o menor, no hará falta cerrar mucho el diafragma para conseguir una buena profundidad de campo, salvo que estemos muy próximos al punto de enfoque. En esta misma situación, si colocamos un objetivo de 50 mm o mayor, habrá que cerrar más el diafragma para conseguir una profundidad de campo similar en la escena. De aquí podemos deducir que las focales pequeñas son ideales para conseguir efectos de profundidad de campo sin mucho esfuerzo. El punto de enfoque también es importante aquí. Cuando se trata de conseguir profundidad de campo, lo mejor es enfocar hacia mitad de la escena o un poco antes, porque en este curioso fenómeno, cuando enfocamos a un punto, la zona nítida avanza más por detrás de ese punto que por delante. Cuidado, si en la fotografía hay un objeto o persona que te interesa sobre lo demás, aplica lo que aprendiste en el capítulo del enfoque, enfocar sobre lo que más te importa, pero luego no olvides cerrar el diafragma, así conseguirás que todo salga nítido. Vamos a hacerlo juntos. Elige el motivo, ¿ya lo tienes? Muy bien. ¿Qué efecto quieres hacer? Es lo primero que te tienes que preguntar. ¿Profundidad de campo? Coloco entonces una focal pequeña, 28 mm, y cierro el diafragma. Con esa focal normalmente no es necesario cerrarlo demasiado, pondremos F8. Y después tendremos cuidado de enfocar hacia mitad de la escena o un poco más adelante. Ahora cuidado, que no nos pase como antes, deberemos también medir la luz de la escena. Pulsa el fotómetro y mira a ver lo que te dice. Se va hacia el menos, eso quiere decir que tienes poca luz. ¿Qué deberás hacer? Meter más luz, claro que sí, porque si no la foto te quedará oscura. Pero ojo, si metes luz por el diafragma, al abrirlo quitarás probablemente el efecto de profundidad de campo, por lo tanto deberás meter luz ahora por la velocidad, puesto que esta no la estás utilizando para conseguir el efecto fotográfico. Pondremos por lo tanto velocidades más lentas que dejarán pasar más luz a la película. Mira, ya lo tenemos. Asegura el enfoque y dispara la foto. Ahí lo tienes. Toda la imagen aparece nítida, has conseguido el efecto de profundidad de campo y además la foto está bien de luz. Vamos a hacer ahora un enfoque selectivo. Observa la escena y decide qué prefieres destacar de ella, qué es para ti lo más interesante. Para hacer un enfoque selectivo, una de las cosas principales es colocar una gran focal. Colocaremos, por ejemplo, un 70 mm. Si no lo tienes, te acercarás más aún al motivo. ¿Estás bastante próximo al punto de enfoque? Pues ya solo te queda abrir el diafragma, aunque con una focal grande y estando cerca, no necesitas ni colocar un número F abierto. Colocaremos por lo tanto F5,6. Y ajustaremos la exposición de nuevo por la velocidad. Mira, ya lo tienes. Asegura el enfoque y dispara la foto. El objeto aparece perfectamente nítido y el fondo se ha desenfocado. Además de lograr el enfoque selectivo, la foto sale bien de luz porque no olvidaste ajustar la exposición. A partir de ahora, que ya sabes manejar una cámara manual, procederás de la siguiente manera cuando realices una fotografía. Primero, elegirás el efecto fotográfico que quieras para tu fotografía. Tienes 4. Congelación de movimiento, crear sensación de movimiento, profundidad de campo y enfoque selectivo. Segundo, ajustarás la exposición con aquel elemento, velocidad o diafragma que no hayas utilizado para lograr el efecto. Y tercero, asegurarás el enfoque y dispararás la foto. Es el momento de hacer nuestra primera salida fotográfica, así que lo primero que haremos es pasar por nuestra tienda de fotografía habitual para comprar los carretes. No vayas nunca con lo justo, coge 3 o 4 películas con buena fecha, si no las usas te valdrán para más adelante, pero vete siempre holgado de material. En su momento os explicaremos a detalle el tema de película fotográfica. Ahora para empezar os recomendamos pedir película de 100 ASA de negativo color, es decir, para hacer copias en papel color, o de 125 ASA, por ejemplo, si quieres hacer copias en blanco y negro. Si sigues este camino, puedes optar por comprar una bobina de película en blanco y negro, así como algún chasis, y luego ir tú haciendo los rollos a tu medida, te saldrá mucho más económico.
Además, la película en blanco y negro, en condiciones normales, es imperecedera. Sobre la marca la que queráis, pero que sea conocida, se notará en el resultado final de vuestras copias. Si te sobra algún carrete de color, guárdalo en la contrapuerta de la nevera, al frío, en un lugar donde no haya líquidos o humedad. De esta forma, cuando los utilices, los colores de tus fotos saldrán en perfectas condiciones. No menos importantes son las pilas de repuesto de la cámara. No esperes a que te marque poca carga, siempre que pongas unas nuevas tienes que llevar otras de repuesto intactas, así nunca te quedarás tirado. Los que tengáis cámara digital, bien cargadas esas baterías y otra de repuesto preparada, estas cámaras consumen mucho. Si no has cambiado la tarjeta de memoria que venía en tu cámara digital, más vale que lo hagas ahora y compres una o dos más potentes, pues si no harás muy poquitas fotos. En lo que se refiere al equipo, no deberás olvidar el trípode y por supuesto la cámara con el juego de objetivos que tengas. Tampoco está nada mal llevar una bolsa de plástico transparente por si llovería o caerían algunas gotas. La cámara no debe mojarse nunca, sea cual sea. Una agenda y un bolígrafo no deben faltar. Todo buen fotógrafo o fotógrafa los lleva siempre consigo. Atención a esto que os vamos a decir. Si queréis aprender fotografía de verdad, esta primera salida deberéis orientarla a coger práctica con el manejo de la cámara en manual, a aprender a jugar con las velocidades y los diafragmas. Hay muchísimo que ver todavía, pero vamos a ir asentando bien todos los conocimientos. Por lo que no debéis buscar sitios espectaculares ni lejanos, lo mejor es ir a un parque cercano, a una hora que no haya mucha gente y practicar de lleno sobre estos temas. Una vez en el lugar, lo primero cargaremos la película fotográfica. Si tenemos una cámara mecánica, procederemos de la siguiente forma. Abriremos la tapa trasera, para ello levantaremos la pestaña y tiraremos de ella hacia arriba. La tapa se abrirá al momento. Mantendremos este conjunto levantado para poder colocar el carrete siempre con el eje hacia abajo y una vez instalado lo bajaremos sin cerrar la pestaña, que quedará al aire. Con mucho cuidado cogeremos la punta de la película para evitar que toque el obturador, cuidado con esto, y la llevaremos hasta el engranaje de arrastre de la cámara, lo instalaremos allí y arrastraremos la película. Cuidado si no puedes hacerlo, no fuerces, lo que ocurre es que el obturador ya está cargado, presiona el disparador y se desbloqueará. Así lo podrás hacer tranquilamente. Arrastraremos y dispararemos un total de 2 veces con la tapa abierta. Si va todo bien, los agujeros de la película se engancharán en las pestañas del rotor de arrastre. Si no, habrá que volver a empezar. Una vez hecho esto, cerraremos la tapa y giraremos la palanquita de abertura de la cámara en dirección de las manecillas del reloj hasta que llegue a su tope, pero sin forzar. La plegaremos y presionaremos el disparador. Después arrastraremos la película otra vez. Atención, si al hacer esto la palanquita se mueve a la par con el movimiento de la palanca de arrastre, la cámara estará perfectamente cargada. Haremos esta operación de arrastrar y disparar hasta que aparezca el 1 en nuestro contador de exposiciones. Una vez hecha esta operación, ajustaremos rápidamente la sensibilidad de la película, es decir, el número ASA o ISO de esta, en el dial de sensibilidades. Esto es importante, no hay que olvidarlo. El dial de sensibilidades lo distinguiremos por unos números que van doblando cada paso su valor. Suelen empezar por 25 o 50 y terminar con 1600 o 3200, las diferentes sensibilidades de la película fotográfica. No confundirlas con las velocidades de obturación. Si tenemos una reflex autofocus, la colocación del rollo es más sencilla. Lo primero encenderemos la cámara y luego abriremos la tapa colocando el rollo con el eje hacia abajo. Lo haremos encajar en una pequeña muesca y sujetaremos la punta de la película con los dedos hasta llevarla al engranaje de arrastre. Allí una marca nos dirá dónde debemos dejar la punta de la película y al momento cerraremos la cámara. El motor de esta arrastrará automáticamente el carrete hasta la foto 1, que aparecerá en el contador de exposiciones. Si os habéis dado cuenta, estas cámaras llevan en el hueco donde se coloca el carrete una hilera de bolitas plateadas. Estas bolitas son el lector del código DX de la película. Todos los rollos que venden en las tiendas tienen adosados en su lateral un conjunto de barras negras y plateadas según la sensibilidad que tengan. Las películas de 100 ASA tienen un código de barras determinado, las de 400, otro, etc. Esas bolitas, al ponerse en contacto con ese código de barras, leen la sensibilidad de la película fotográfica colocada y la ajustan automáticamente en la cámara, con lo que en principio no es necesario hacerlo a mano.
Las cámaras digitales no utilizan película fotográfica convencional, utilizan unas tarjetas de memoria donde quedan memorizadas las imágenes. Lo normal es que en la cámara que compremos venga de serie una tarjeta con muy poquita capacidad, 16 o 32 megas, pero esto se puede suplir comprando una o varias tarjetas de mayor capacidad. La colocación es muy sencilla. Se abre una contrapuerta y se instala en su interior. Es importante tener la cámara apagada mientras hacemos esta operación, porque si no, no reconocerá la tarjeta. Estas tarjetas no tienen como la película fotográfica una sensibilidad determinada, sino que la cámara puede colocar libremente la sensibilidad que quiera según las necesidades que tengamos. Una vez cargada la cámara, el siguiente paso es limpiar bien el objetivo. Si está sucio con manchas o marcas de dedos, le quitarán definición a nuestras imágenes. Pero cuidado, limpiaremos el filtro protector, no el objetivo, como ya te explicamos en su momento. Lo haremos de la siguiente forma. Con una bayeta fotográfica haremos círculos concéntricos desde dentro hacia afuera hasta que quede bien limpio. Cuidado, es posible que aunque tengas limpio el objetivo, al mirar a través de la cámara puede que veas porquerías por el visor. Estas se encuentran en el espejo reflex, no olvides que ves la imagen a través de él, y si está sucio verás sucias las imágenes. Recuerda que no debes frotarlo nunca. Si te molesta ver las imágenes así, pásale un cepillo de pera de aire y como mucho rózale con la perilla que trae, pero no frotes porque lo pondrás todo peor. Date cuenta que aunque este espejo esté sucio, esto no sale nunca en la foto, porque lo único que haces es ver la imagen a través de él. Cuando disparas la foto, el espejo se pliega y la imagen pasa por debajo de él a la película fotográfica. Es curioso porque mientras el espejo está plegado perdemos la visión de la escena. Si quieres comprobarlo, pon una velocidad muy lenta en tu cámara, mira por el visor y pulsa el disparador. Otro elemento importante que no puede faltar en tu equipo fotográfico es el parasol. Lo peor que le ha podido pasar a este artilugio es que a alguien se le ocurriera llamarle parasol. Esto ha hecho que la gente inexperta crea que solo debe utilizarse cuando se fotografía con sol, y esto es un error. Este aparato deberían haberlo llamado paraluz dispersa, hubiera sido mucho más acertado. Cuando fotografiamos, además de la luz que necesitamos para impresionar la imagen, siempre va con esta un tipo de luz parásita, que lo único que hace es quitarle contraste a nuestro negativo. Cuando fotografiamos frente al sol, se nota más que cuando lo hacemos en otras condiciones, pero es una equivocación pensar que solo ocurre en este caso. Para evitar esto se emplea el parasol. Este aparato se enrosca en el objetivo y se lleva puesto siempre. Haga sol, esté nublado o llueva. Solo haremos alguna excepción cuando fotografiemos con flash. Cada objetivo tiene que ir provisto de su parasol. El problema surge si tienes focales variables. En verdad tienes varios objetivos montados sobre un soporte y necesitarías un parasol para cada focal. Esto es muy incómodo de hacer, así que a fuerza de ser realistas lo mejor es comprar uno para la focal intermedia, 50 mm por ejemplo, y si notas que con alguna focal te viñetea la imagen, mételo para adentro, porque si no te pasará esto en tus fotos. Este viñeteo se ve a través del visor antes de hacer la foto y suele ocurrir en objetivos de focal variable de 35 mm o menos. Este tipo de parasol de goma es muy cómodo y además no transmite las vibraciones de posibles golpes a tu cámara. En esta primera salida es también fundamental apuntar las fotos que vayamos haciendo. Para ello cogeremos la agenda y haremos el siguiente esquema. Por ejemplo, estoy en la foto 6, empleo una focal de 50 mm, pongo F4 y enfoco a la estatua que está a unos 2 metros. Ajusto la exposición por la velocidad, 60, trato de hacer un enfoque selectivo. Te lo vamos a decir muy claro, si utilizas este sistema de apuntar las fotos y luego comprobarlas, te garantizamos que lo que se tarda en aprender meses, lo aprenderás en semanas, incluso en días. Es el momento de aprender a encuadrar. Estamos de nuevo ante otra etapa clave para conseguir una buena fotografía: el encuadre. Sea cual sea el tema en nuestras fotos, siempre se va a producir una línea del horizonte. Instintivamente la mayoría de la gente tiende a hacer la derecha, y eso es bueno. Las fotografías con la línea del horizonte caída crean un fuerte centro de atención sobre esa zona de la imagen que evita contemplar con naturalidad lo más importante de la misma, es decir, nos distraen del motivo principal. En determinadas situaciones, y sobre todo para algunas personas, el trípode es un buen aliado para evitarlo.
Cuando nos situamos delante de un motivo, tenemos que aprender a decidir rápidamente si nos interesa este sobre todo o tal vez también lo que le rodea. Este pequeño análisis resulta muy interesante y fácil de hacer. Si lo practicáis, veréis como muchas veces lo único que interesa de verdad es el motivo. Entonces no lo dudéis, deberéis acercaros más, o bien a pie o bien cambiando la focal, y llenar vuestro encuadre con él. Ahora lo que más os interesaba de ese lugar es el protagonista absoluto de vuestra fotografía. Nada va a distraer ni nada va a desmerecer aquello que os interesaba porque le habéis dado todo el espacio que merecía. En cambio, si no lo hacéis así, eso que era tan interesante tiene que compartir espacio con otras cosas de mucho menor interés. Como resultado, tendremos una fotografía mediocre. Habrá un punto fuerte en la imagen y otro sin apenas interés. Hay ocasiones en las que el motivo y lo que tiene cercano es interesante o va muy bien con el motivo principal. Entonces, sin dudarlo, abriremos el encuadre y dejaremos que ambos elementos se repartan el protagonismo de la imagen. Una cosa es llenar encuadre y otra cosa muy diferente, atosigar. Para evitar esto tenemos que aprender a dejar un margen proporcional entre los objetos y los marcos de nuestra fotografía, es decir, tenemos que dejar que los objetos respiren. Al haber acercado demasiado el motivo al borde, la imagen incomoda porque no hay armonía entre el objeto y el marco, que es el elemento con el que le aislamos del resto de la escena. El objeto, antes de toparse con este, debe tener un espacio libre que tiene que ser lo más proporcional posible por todos sus lados. Cuando fotografiamos a personas o figuras, esto es aún de mayor importancia. Un retrato con demasiado aire por encima de sus cabezas dará una imagen lánguida. El impacto visual del retrato no tendrá fuerza, la imagen parece caída dentro del marco. Si por el contrario cerramos mucho este sobre el sujeto, la imagen aparece comprimida, parece estar encajonada. En cambio, un ajuste proporcional del marco de nuestra foto produce una imagen muy armónica donde cada cosa está en su sitio y cada elemento cumple a la perfección su función. A la hora de realizar una fotografía tenemos tres tipos diferentes de encuadre: el encuadre horizontal, el encuadre vertical y el encuadre inclinado. Lo normal es que apliquemos un encuadre horizontal o vertical a la escena que tengamos para captar más o menos cantidad de la misma. Sin embargo, tenéis que saber que cada uno de ellos transmite un estado psicológico distinto que, si se sabe utilizar bien, puede servir para dar un doble lenguaje a nuestras fotografías. El encuadre horizontal transmite quietud y relajo. El encuadre vertical, fuerza y firmeza. Y el inclinado, sensación de dinamismo. Con esta técnica no solo mostraremos un bello lugar, sino que además podremos transmitir también la sensación de tranquilidad que produce utilizando un encuadre horizontal. Por el contrario, si deseamos transmitir mayor vigor y firmeza, utilizaremos para este paisaje urbano un encuadre vertical. Partiendo que tenemos una cámara de fotos en la mano y no una de cine o de vídeo, haremos la mayoría de nuestros retratos en vertical, por una sencilla razón. La mayoría de las personas son más altas que anchas, y si queréis un encuadre con fuerza y proporcionalidad, no os quedará más remedio. Si abusáis del plano horizontal en retratos, sobre todo individuales, vuestras fotos tendrán excesivo aire por ambos lados, robándole protagonismo al motivo principal. En retrato es más adecuado guardar el encuadre horizontal para casos muy concretos y para fotografía de grupo. El encuadre inclinado, aunque es el que menos se usa, sin embargo es quizás el que con más fuerza transmite ese doble lenguaje del que hablábamos. En fotografía de conciertos de grupos musicales, reportajes de moda, publicidad y todo aquello en lo que decidamos transmitir más dinamismo a nuestras imágenes, utilizaremos este tipo de encuadre. Para hacerlo deberemos colocar la cámara en forma de rombo sobre el motivo principal. Observa estas dos fotografías. Una tiene encuadre vertical y la otra inclinado. Ambas reproducen el mismo motivo, pero la sensación que transmiten es muy diferente. De todas formas, uno es muy libre de experimentar en sus fotografías y estas normas no tienen por qué tener carácter inamovible. A veces puedes decidir inclinar la línea del horizonte hacia un lado o atosigar a una persona en un retrato, pero no debes olvidar que si quieres encuadres bien realizados con fuerza y muy estéticos, deberás aplicar en la mayoría de las ocasiones
cada uno de los consejos que te hemos dado aquí. Cuando elegimos el efecto fotográfico de enfoque selectivo, lo interesante es aprender a regular el desenfoque del fondo. Si se gradúa bien, este fondo puede enriquecer mucho la imagen. Sin embargo, si no se hace bien, puede dejarnos la foto huérfana. En esta imagen dejamos mucho espacio para nuestro fondo y al emborronarlo demasiado, el motivo principal queda perdido en la fotografía. En cambio, otras veces podemos buscar un desenfoque de este tipo para dar curiosos matices de color a nuestra imagen o sencillamente para aislar del entorno con mucha fuerza al motivo principal. Vamos a aprender a hacer esto. Colócate delante de un objeto que te interese destacar del resto de la escena, por ejemplo, las ramas de este árbol. Vamos a hacer un enfoque selectivo logrando un fondo muy desenfocado. Para ello deberás trabajar con una gran focal, por ejemplo un 210 milímetros, y lo segundo, aproximarte bastante al punto de enfoque. Con estos elementos no necesitarás poner un diafragma abierto, que sería lo normal para lograr este efecto. Coloca F8, ajusta la exposición y apúntalo todo, no lo olvides. Si utilizas una focal menor, 70 mm por ejemplo, cierra menos el diafragma, F5,6 y acércate más al punto de enfoque. Si en cambio decides colocar un objetivo de 50 mm, aquí sí que tendrás que trabajar más con el diafragma. Pon el más abierto que tengas, F2,8, y acércate lo más que puedas al punto de enfoque. Sin embargo, si queremos un enfoque selectivo no tan acusado, dejando que se insinúen las imágenes de los fondos, actuaremos de la siguiente forma. Elige un objeto y coloca una gran focal, 210 mm por ejemplo. No te acerques tanto como antes al punto de enfoque, pero tampoco te alejes, porque recuerda que estamos haciendo también aquí un enfoque selectivo. Pon un diafragma o número F cerrado, por ejemplo F11, y haz la foto sin olvidar ajustar la exposición y enfocar bien la imagen. Puedes hacer lo mismo con una focal de 70 mm o similar, cerrando algo menos el diafragma, por ejemplo a F8. Y si lo haces con un 50 mm, vuelve a cerrar algo menos el diafragma, por ejemplo a F5,6, pero esta vez acércate un poquito más. En las tres imágenes, el fondo llena nuestro encuadre, apoya la imagen principal, la enriquece, pero no compite con ella, pues no tiene la misma nitidez. Debes saber que todos los objetivos no se comportan de la misma manera, por lo que estos pasos son aproximados, deberás probar y experimentar con tus propios objetivos. En el capítulo del enfoque te dijimos que todos los objetivos tienen una distancia mínima de enfoque. Si algún objeto la transgrede, no podrás enfocarlo. Comprueba, por ejemplo, la distancia mínima de enfoque de tu objetivo de 50 mm. Vamos a colocar objetos a una distancia inferior. Intentaremos enfocarlos, pero no podremos. Enfocando al punto más cercano posible a tu objetivo, coloca F4, ajusta la exposición por la velocidad y haz la foto. Todos los objetos que invadían la distancia mínima de enfoque, los cuales no pudiste enfocar, han salido desenfocados. Vamos a repetir la foto con el mismo encuadre. Cierra el diafragma a F22 o F32 y ajusta la luz por la velocidad. Si no hay mucha en la escena, te pedirá muy lenta, pero no te preocupes porque hemos puesto la cámara en el trípode. Con velocidades lentas es muy conveniente poner el autodisparador de la cámara, habrá menor riesgo de vibraciones. Observa la foto. Los primeros elementos de la escena, aunque no pudiste enfocarlos, han salido nítidos. La profundidad de campo ha avanzado tanto al cerrar el diafragma que incluso lo que no era posible enfocar ha salido bien definido. Y es que en fotografía no deberás nunca olvidar que mando de enfoque y anillo del diafragma trabajan juntos. Te proponemos otro ejercicio de profundidad de campo. Para ello continuaremos con una focal intermedia, 50 mm, porque presumiblemente este objetivo lo tendréis casi todos. Encuadra un paisaje o similar, con algún objeto muy próximo a ti. Enfoca al fondo y abre el diafragma. Ajusta la exposición y haz la foto.
Observa el objeto del primer plano, ha salido desenfocado. Esta técnica de enfocar al fondo y abrir el diafragma se utiliza mucho para enmarcar fotos. Estos primeros planos desenfocados le dan originalidad a nuestra imagen y es una forma más de demostrar nuestra creatividad y punto de vista personal de la escena. En fotografía, podemos determinar con bastante precisión qué parte de la escena queremos que salga nítida y cuál desenfocada, sobre todo si tenemos focales donde viene marcado lo que llamamos los fotógrafos la escala de profundidad de campo del objetivo. Esta se compone de las distancias en metros o pies que aparecen en el mando de enfoque, de los números F que aparecen en el anillo de diafragmas y de una escala fija de los mismos números F, los cuales se repiten a un lado y otro de una demarcación. Funciona de la siguiente manera. Hagámoslo con un ejemplo. Enfocamos a un objeto y el mando de enfoque nos dice que se encuentra a 2 metros. Colocamos F16 en el diafragma y trazamos unas líneas imaginarias desde los F16 de la escala fija hacia el mando de enfoque, abarcando las distancias entre 1,5 metros y 3 metros, es decir, todos los objetos que se encuentren dentro de esas distancias saldrán nítidos en la fotografía, mientras que los que se encuentren fuera de esas distancias saldrán desenfocados. Si variamos el diafragma y ponemos F4, ahora las distancias abarcarán desde poco menos de 2 metros hasta algo más de 2 metros. La profundidad de campo ahora es mucho menor. Ahora solo aparecerán nítidos los objetos que estén en este nuevo intervalo de distancias. Hagamos ahora unas fotos de velocidades lentas, por lo tanto, lo primero, la cámara al trípode, no lo dudes. Elige el motivo, encuádralo bien y enfócalo. Comienza por una velocidad no demasiado lenta, 15 por ejemplo. Ajusta la exposición por el diafragma, busca el momento oportuno y dispara la foto. Observa la sensación de movimiento que se produce en la imagen. No te quedes ahí, prueba con una velocidad más lenta y luego con otra más lenta aún. Experimenta con el movimiento, busca nuevas escenas a fotografiar. Si tu trípode no es muy estable o tienes costumbre de apretar con fuerza el disparador, lo mejor cuando fotografíes con velocidades muy lentas es que utilices un cable de disparo. Con él podrás disparar tus fotos sin miedo de posibles vibraciones. Es un pequeño cable que se enrosca principalmente al disparador de la cámara y que por medio de un pulsador que lleva en su extremo nos permite apretar este sin tocarlo. A diferencia del autodisparador, nos permite disparar la foto en el momento que creamos más conveniente. Debes aprender también que a veces estamos condicionados por la luz a la hora de conseguir nuestros efectos fotográficos. Si quieres hacer un efecto de sensación de movimiento en un día soleado, por mucho que cierres el diafragma, probablemente te diga el fotómetro que tienes demasiada luz, por lo que te puede obligar a poner velocidad rápida, perdiendo de esta forma el efecto de sensación de movimiento. Para esta situación los fotógrafos tenemos una pequeña ayuda. Existe un filtro fotográfico que una vez colocado delante del objetivo, nos reduce hasta en 3 puntos de luz la luminosidad de la escena sin tocar los controles de la cámara. Se llama filtro gris de densidad neutra y es indispensable en el equipo fotográfico de cualquier buen aficionado. El sistema más económico es el de adaptadores. Deberás de comprar primero una arandela del diámetro del objetivo donde lo vayas a colocar. Una vez enroscada, colocarás el adaptador sobre ella y sobre este el filtro. De esta forma podrás trabajar con total comodidad. Este adaptador te valdrá para otros filtros que, como más adelante te enseñaremos, son indispensables en fotografía. Hemos aprendido cómo con velocidades rápidas congelamos un movimiento y cómo con velocidades lentas creamos sensación de movimiento. ¿Se te ha ocurrido pensar que puede que haya una técnica que combine ambas cosas en una misma fotografía? Pues efectivamente la hay. Se llama el barrido fotográfico. Con esta técnica congelaremos el desplazamiento del sujeto, mientras que con el fondo que hay detrás de él crearemos un curioso efecto de sensación de movimiento. Lo haremos de la siguiente forma. Buscaremos lo primero un lugar donde se produzca un movimiento perpendicular a nosotros. Colocaremos en la cámara una focal de 70 milímetros o superior y una velocidad de obturación de 60 o 125. Ajustaremos la luz por el diafragma, encuadrando la zona por donde pasará ese objeto. Efectuaremos el enfoque también por esa zona y procuraremos no movernos del sitio para evitar tener que volver a enfocar. Cuando veamos aparecer el objeto, comenzaremos a encuadrarle
antes que pase por delante de nosotros y le seguiremos con la cámara. Cuando esté frente a nosotros dispararemos la foto y atención, seguiremos moviendo la cámara unos segundos más mientras seguimos su estela. La velocidad de 60 o 125 congelará el movimiento del objeto y el barrido que hacemos con la cámara creará ese efecto de desplazamiento del fondo. Una vez realizada la salida, lleva cuanto antes los rollos a revelar. La película fotográfica, una vez expuesta, como mejor está, es revelada. Ten cuidado con los revelados excesivamente baratos. La mayoría se hacen con químicos agotados y no sacan los colores con toda su intensidad. Lo mejor es que reveles en tu tienda de confianza. Si el día estuvo nublado, te recomendamos que pidas tus copias en brillo. Sacarán con más fuerza los colores. El papel brillo es bastante espectacular, pero tiene dos problemas. El primero son esos molestos reflejos que produce el papel al ondular la copia. Y el segundo, que si se manosean mucho las fotos aparecerán huellas. Si en alguna foto te molestan en exceso, lava la copia con agua corriente y ponla a secar, desaparecerán. Si en cambio tuviste un día de mucho sol, es preferible pedir las copias en mate. La elegancia del mate nos cautiva a la mayoría de los fotógrafos. Si puedes, evita pedir tus copias en tamaño 10×15, es un tamaño excesivamente pequeño, destinado principalmente al aficionado sin inquietudes fotográficas. Por un poquito más puedes hacerlas en 13×18, un tamaño donde verás y mostrarás mucho mejor tus progresos. En cuanto al tema del margen, si lo pides, la foto estará mejor delimitada, el encuadre parecerá más preciso, pero si no lo pides parecerá más grande. Nada más recibir tus copias y tras un inevitable primer vistazo, déjalas un momento de lado y lo primero, compra un pequeño álbum de negativos con hojas y archívalos, manipulándolos siempre por su arista. Evita ponerle los dedos para que no cojan huellas, el negativo hay que mimarlo. Si se estropea una copia se pide otra y se acabó, si se estropea un negativo ya nunca tendremos bien la copia. Si te ha revelado las copias un buen laboratorio, probablemente los negativos vengan ya protegidos en fundas. Guárdalas para cuando pidas segundas copias y tengas que entregar el negativo en la tienda. También puedes poner la fecha de la salida y el lugar donde la hiciste. Estas cosas, según pasa el tiempo, es muy gratificante tenerlas bien apuntadas para así recordarlas con facilidad. Ahora quizás venga lo más importante de la salida. Una vez vistas varias veces las fotos para calmar esa lógica ansiedad, coge tu libreta y una a una, sobre todo las fotos importantes, vete comprobando todo lo que hiciste y apuntaste. Verás lo rápido que aprendes. Un consejo, cuando mires tus fotografías, evita hacerlo bajo la luz de la fluorescente, pues esta iluminación apaga los colores. Míralas siempre que puedas bajo la iluminación de bombilla de filamento o halógena o si no con la luz natural de la calle. Apunta en las que consideres tus mejores fotografías los valores de diafragma, velocidad, focal, etc. para posibles concursos o futuras exposiciones. Cuidado, no te menosprecies, nunca se sabe. Rompe las que no te digan nada, pero ojo, estás empezando, no seas muy duro contigo, y guarda en álbumes bien clasificadas las demás. Si alguna foto te hacía mucha ilusión y no te salió bien, guárdala, pronto te enseñaremos a meterla en el ordenador para así poder retocarla y transformarla si es preciso. Y por supuesto, otro buen consejo que te queremos dar es que esas 2 o 3 fotografías fabulosas que has conseguido en esta salida y que estás encantado con ellas, las amplíes a mayor tamaño y vayas preparando un álbum especial de tus mejores trabajos, para que lo enseñes, que vean tus amistades hasta dónde llegas. Puede que así comprendan por qué los que sabemos fotografía, como tú ahora, tardamos más de la cuenta en hacer una foto. A ver si entre todos y todas vamos enseñando a la gente de este país que una cosa es hacer fotos y otra muy diferente, practicar la fotografía. Además, si algo bueno tiene el papel fotográfico es que en cualquier cafetería, metro o autobús puedes mostrar tus trabajos de la forma más cómoda. Otra cosa curiosa que debes saber si amplías es que en el laboratorio el tamaño de la imagen no va a coincidir siempre con el del papel, por lo que según qué tamaños te pueden cortar parte de la foto. Para evitar esto te recomendamos tamaños de ampliación de 18×24, 20×30 o 30×45. Si hiciste tus fotos con cámara digital, lo primero colocaremos el cable de conexión de la cámara al ordenador. De esta forma podremos utilizar el software que viene con la cámara.
Con este programa iremos seleccionando las fotos que nos interesen y a continuación iniciaremos la transferencia de imágenes. Una vez en el ordenador, pincharemos sobre la foto e irán apareciendo todos sus datos: velocidad, diafragma, focal. También podremos manipular a nuestro gusto las imágenes, ampliándolas, girándolas e invirtiéndolas, y, cómo no, retocarlas para corregir posibles fallos. Por último, las grabaremos en un CD-ROM y las llevaremos a nuestra tienda de revelado, donde a partir de este soporte digital nos darán las fotos en papel fotográfico convencional, sistema este mucho más económico y de mayor calidad que la impresora de tinta. De la misma forma, si has utilizado película fotográfica convencional, puedes pedir en tu tienda que te escaneen las fotos que más te gustan en un CD-ROM y con este transferirlas al ordenador. De esta manera podrás manipularlas lo mismo que si las hubieras sacado con una cámara digital. A veces te vas a encontrar con situaciones donde no vas a tener demasiado tiempo para realizar una fotografía. En manual todavía necesitas un poco más de práctica para hacerlo con rapidez. Para estos casos, algunas cámaras reflex, especialmente las autofocus y digitales, tienen una ruleta en el cuerpo de la cámara con una serie de funciones muy interesantes. Junto a la función manual tienen por un lado una función llamada prioridad a la abertura, donde tú trabajas conjuntamente con la máquina, es decir, en equipo. Con esta función tú colocas el diafragma que quieras, por ejemplo, para hacer un efecto de profundidad de campo o un enfoque selectivo, y la cámara al momento te da la luz adecuada, es decir, te ajusta automáticamente a la exposición. Pongas el diafragma que pongas, la cámara siempre te dará la velocidad adecuada para sacar la fotografía bien de luz. Observa cómo el fotómetro se mantiene siempre en el medio. Hay otra función llamada prioridad a la velocidad, donde tú ajustas la velocidad para conseguir un efecto fotográfico determinado y de nuevo la cámara te ajusta automáticamente la luz, pero esta vez por el diafragma. Aquí tendrás que fijarte en una cosa: si una vez seleccionada la velocidad observas que el diafragma que te pone la cámara parpadea, no deberás hacer la foto aunque el fotómetro esté bien ajustado, pues te saldrá mal de luz. Con este parpadeo te dice que el diafragma que has puesto para esa velocidad no es el suficientemente abierto, necesitas más, y como no tienes, deberás variar la velocidad elegida. Hasta que no deje de parpadear, la foto no te saldrá bien. Estas dos funciones pueden ser una gran ayuda o una gran equivocación si las utilizas de forma constante sin haber aprendido a manejar con soltura una cámara en manual. Si lo haces así, nunca aprenderás fotografía. Junto a estas funciones, algunas cámaras incorporan en esa ruleta una serie de monigotes y dibujos que sentimos decirte sirven para bien poco. Si los utilizas, conviertes tu cámara reflex o digital en una cámara compacta, simple y automatizada, donde tú ni decides ni determinas nada. Por lo tanto, vete pensando que esto no es para ti. En cambio, sí utilizaremos en determinados casos una función totalmente automatizada denominada con la letra P o similar, especialmente cuando dejemos la cámara a alguien inexperto y pretendamos quizás que nos haga un retrato. Otro de los usos que tiene esta función es para fotografiar con el flash retráctil de la cámara de forma rápida y sin complicaciones. El flash es un mundo en fotografía, pero llegará su momento, te lo prometemos. Sin embargo, no está de más que vayas conociendo algunas de las ventajas que te ofrece el flash de la cámara, que aunque muy sencillo, tiene aplicaciones muy efectivas. Para ponerlo en funcionamiento, coloca la cámara en P de programa y levántalo. Lo más probable es que tengas un botón cerca que al accionarlo haga salir el flash. No tendrás que hacer más, la cámara lo hará todo por ti. Aquí en esta sala de casa, por ejemplo, hay tan poca luz que tendrías que poner una velocidad muy lenta y la foto sin duda te saldría movida. Podrías poner el trípode, pero si la foto requiere rapidez, lo mejor es poner la cámara en P, sacar el flash y hacer la foto. Observa la diferencia. O mejor aún, puedes utilizarlo también cuando tengas sujetos a contraluz en la calle, por ejemplo, de espaldas al sol, o en casa de espaldas a una ventana, que también es un contraluz. Observa de nuevo la diferencia entre una foto y la otra. Pero ante todas estas situaciones, una precaución. Estos flashes son muy limitados, tienen muy poquita potencia, por lo que cuando los utilices, mantén a la persona o el motivo a fotografiar entre 1 y 3 metros aproximadamente, porque si no, en vez de esto, tendrás esto otro: fotos deslavadas, sin contraste.
Bueno amigos, hasta aquí hemos llegado con este primer vídeo. Si lo queréis podemos vernos en próximas ediciones del curso de fotografía trípode. Queda mucho por ver todavía: composición, medición de luz, iluminación, retrato, el mundo del flash, fotografía nocturna. No hemos hecho más que empezar. Lo que sí que tenéis que tener muy claro es que nosotros podemos marcaros el camino, pero es vosotros y vosotras los que tenéis que recorrerlo. Y para ello no hay otro camino que practicar y practicar sobre todo lo que os hemos enseñado. No hay otra forma. Así que hasta la próxima, amigos. Gracias.